Hola, soy Rosemary de Paz y este es tu canal Voces del Alma Emprendedora, un lugar donde el alma y los negocios se unen para expandirse. El día de hoy tenemos una invitada especial, ella es Itala Ureta, es comunicadora social, empresaria, coach de vida y Itala, bienvenida a este canal, compártenos un poco más de quién es Itala, qué es lo que hace y cuál es el propósito de vida que ella tiene. Hola, gracias Rose por este espacio. Bueno, mi vida empresarial, mi vida como coach nace a raíz de 3 diagnósticos médicos: vitiligo, psoriasis y migraña, en un momento en donde yo creía que mi vida era perfecta. Tenía una familia, tenía un buen trabajo, estaba espiritualmente bien porque pertenecía a una iglesia y todo lo demás. Cuando supuestamente mi vida estaba bien, me diagnostican estas enfermedades y el neurólogo, a quien agradezco, que tiene toda la paciencia de atenderme, me dice que físicamente estaba bien. Mis enfermedades eran autoinmunes y era producto del estrés. Entonces, cuando yo empiezo a escuchar ese diagnóstico, le digo, doctor, explíqueme qué significa, porque todo el mundo me hablaba de estrés, pero yo no sabía qué significaba el estrés. Bueno, me dijo que mi mente me estaba enfermando. En ese momento no fue fácil recibir el diagnóstico porque como yo tenía una carrera pública, decía, ahora me voy a ver con estas enfermedades, mi cuerpo va a cambiar, mi situación emocional, me está complicando esto la vida. Y me refugié en algo que es parte de mi estilo de vida y uno de mis hobbies más productivos, ¿no? La lectura. Me recetó en ese momento ansiolíticos, pastillas para dormir, pero en el camino a la farmacia de la clínica me puse a meditar, a hablar con Dios, según yo en ese momento hablaba con Dios. Le decía, ¿por qué me está pasando esto? Si supuestamente yo estoy bien, si supuestamente tengo mi vida casi perfecta, lo tengo todo. Y me dijo, un mensaje vino hacia mí: si tu mente te está enfermando, tu mente te tiene que sanar. Wow, Ese boom. mensaje para mí fue un despertar. Y yo dije, ¿pero qué es la mente? Jamás me había atrevido a investigar qué era la mente. Me fui a una librería, dije, para despejar mi mente y ver qué hago, me voy a comprar un libro. Me compro el libro, era de John Maxwell, Cómo influenciar en las personas. En un capítulo de ese libro decía que la autoestima era fundamental en el liderazgo y afectaba en 3 áreas de nuestra vida: salud mental, desarrollo personal y relaciones positivas. En ese momento yo hice clic con esa palabra autoestima. Empecé a investigar y me encontré con el psiquiatra Nathaniel Branden. Él es el mayor estudioso de la autoestima en los últimos años. Ha escrito 11 libros sobre la autoestima y luego de 40 años concluye que todo nuestro tema psicológico y emocional parte de ese tema, autoestima. ¿Y qué es la autoestima? Es cómo tú te valoras, cómo tú te amas, cómo tú te tratas, qué concepto tienes de ti y si realmente estás seguro o segura de que te mereces el éxito, el amor y la felicidad a pesar de no ser perfecta. Y eso, el autoestima que comentas es fundamental en la vida de las personas porque viene de adentro, ¿no? Así O sea, es. del propósito que tal vez tenemos dentro, más no de lo que estamos acostumbrados a hacer, porque ahora que mencionas, tú estabas en el pico tal vez de tu carrera, de tu profesión, desarrollando muchas cosas y lo tenías todo, sin embargo, pues un tema emocional empezó a afectar tu salud. Entonces es ahí donde entiendo que nace tu propósito. Ahí nace mi Ahora. propósito, porque yo me pongo muy aplicada, empiezo a traer los libros, me los consigo, empiezo a leer y empiezo a entender realmente qué pasaba por mí. Mi historia es difícil de procesar porque nací en un contexto muy difícil de adversidades, pobreza, violencia, abandono, y esa situación que había ocasionado en mí ciertas adicciones. Primero,
hacía todo lo que hacía porque era adicta a la aprobación o al reconocimiento. Entonces era trabajólica, entonces yo quería estar en todo, era líder de la iglesia. Alto rendimiento siempre. Ah, sí, por supuesto, 24/7, ¿no? Soy una mujer de impacto, entre comillas. Eso era uno. Otro era que para llenar mi vacío de afecto, también estaba en una relación que no era satisfactoria para mí. Y me di cuenta desde qué estado emocional elegí y cómo era en mi casa con mis hijas. Toda esa situación que yo no lo había visto, porque me enfoqué en el hacer, en el hacer y en el hacer, afectó mi salud. Pero cuando empiezo a trabajar en todas esas áreas que el médico explicaba a detalle en sus libros, me doy cuenta de que cuántos vacíos tenía que se habían convertido en adicciones y todo eso estaba inflamando mi sistema nervioso. Y al inflamar mi sistema nervioso me estaba enfermando, porque no hay, como digo yo, ¿no? Nadie puede aguantar 100 años algo malo y no hay cuerpo que lo resista, ¿no? Entonces, eso es literal. Bueno, para resumir la historia, terminé mi proceso de manera autodidacta y me sané de las 3 enfermedades sin ningún medicamento. Trabajando netamente en tu conciencia, o sea, es. netamente en la mentalidad. Wow. Totalmente. Y hay mucha gente justo en el área de negocios, ¿no? Que a mí me pasó el tema del estrés. Yo tuve crisis de ansiedad en un momento pico de muchos temas emocionales relacionados al trabajo y también de pareja. Y conocí a una persona también que él estaba a punto de la muerte, ya su cuerpo sangraba, pero la sangre era color negra, ¿no? Por la piel, y lo que hizo fue rendirse. Yo le llamo a esto rendirse. Él fue a la iglesia, pidió a San Judas Tadeo, ¿no? Y realmente su cuerpo empezó a regenerarse, pero sigue con el tema de psoriasis. Entonces sería esta parte del trabajo interno en el autoestima, ¿entiendes? Claro, porque nosotros somos, y el médico me explicó así, cuerpo, mente y espíritu. Mi espíritu estaba súper porque yo estaba conectada, yo también soy una mujer de fe, hablo siempre de la fe, de Dios, ¿no? Mi vida en ese sentido estaba top, pero mi mente no había sido trabajada nunca. Mi cuerpo estaba sano, porque mi enfermedad no venía de nada de mi cuerpo. Nada físico. Nada físico. Entonces ahí entendí algo muy importante, que si nosotros no tenemos estas 3 cosas bien establecidas o trabajadas, vamos a caer siempre en cualquier dificultad de salud, de relaciones o de fracasos. Porque nosotros tenemos que tener esa mentalidad también de abundancia para poder ser empresarios. Porque yo tengo una historia de pobreza, siempre me va a jalar esa mentalidad, porque eso ya está registrado en mi sistema nervioso. ¿Y cómo transformar eso? Cambiar, no, transformar eso. En primer lugar, justamente reconocer cuáles son nuestras heridas, cuáles son nuestros vacíos y qué tipo de adicciones tenemos, porque las adicciones nos mantienen esclavos a formas de pensar, a formas de actuar, y eso está destruyendo nuestra vida de manera silenciosa, nuestras relaciones. Yo soy adicto a tener la razón, por ejemplo, soy un orgulloso o una orgullosa o soberbia y vivo desde el ego, definitivamente voy a quedarme solo. Y solo nadie logra nada bueno, ¿no? Pero fíjate, es una actitud mía, no tiene nada que ver la gente que me rodea. Y otro tema es identificar esa adicción, porque eso me ha vuelto esclavo. Y yo me he identificado con ese personaje. Ajá. Entonces la primera etapa es como identificar cada una de las cosas a las que venimos siendo adictos. Así es. Entonces reconocer, porque si no lo reconocemos no podemos cambiarlo. Sí, primero aceptar, porque lo que no aceptas, lo que te resistes, persiste. Entonces aceptar, sí, soy así. Perfecto. Ya al aceptar, al reconocer, ya está el 50% del problema resuelto. Check. Sí. Luego pasa a cómo lo trabajo. ¿Qué está perjudicando? Hacer la lista, ¿no? ¿Cómo soy? ¿De dónde viene? ¿Cuál es la raíz? Cuando tú tienes un jardín y crece la mala hierba, tú podas la mala hierba, lo cortas, vuelve a crecer porque no has sacado la raíz. Entonces, la raíz está en nuestros orígenes. ¿Cómo fue mi infancia?
cómo fue mi trato con mis padres, crecí con padres, crecí sin padres, qué carencias tuve. Eso es lo que ahora está definiendo nuestras acciones. Entonces, una vez que identificamos también nuestra edad emocional, porque nuestra edad física no siempre es nuestra edad emocional. Por eso que muchas personas, y ayer estuve en una entrevista comentando eso, cuando hay algunos varones, voy a poner ejemplos de género, cuando tienen hijos, ¿qué pasa? Se asustan y huyen. Antes yo, cuando no conocía esto, sí, tienen miedo. Cuando yo esto no conocía, yo les decía de la A a la Z, no los maldecía. Pero hoy que conozco esto, me doy cuenta que el problema no está en la actitud de ahora, sino viene de atrás. Que viene de atrás, porque un niño no puede hacerse responsable de otro niño. Correcto. Claro, ese niño de pequeño sigue habitando todavía. Así es. Nosotros somos padre, adulto y niño. Tenemos tres estados emocionales dentro de nosotros. Por eso somos alegres, juguetones cuando hay momentos de esparcimiento. Pero cuando no hemos integrado esos tres estados y cuando no tenemos autoestima, siempre va a predominar el niño, porque las heridas que hemos tenido en la infancia nos ha frenado en el tiempo. Hay que entender esto. Podrás tener 50, 60, 40 y tienes actitudes inmaduras, por eso. Uh-huh. Entonces, no viene de que es una persona mala. Yo no puedo calificar de maldad. Simplemente personas que no han trabajado en sí y que no han procesado esas heridas de manera adecuada. Y lo peor de todo, ¿no? Muchos no queremos reconocer que aún están ahí. Exacto, esa palabra es súper importante. No queremos reconocer o no queremos ver y seguimos cometiendo los mismos errores una y otra vez. Como por ejemplo, ¿esto cómo lo veríamos reflejado en una empresa? A decir de John Maxwell, que fue mi principal mentor con sus libros, un líder inseguro, un líder con baja autoestima, es una persona que tiene miedo, por ejemplo, a ser auténtico. Porque siente que va a ser juzgado, va a ser rechazado, ¿no? Nadie me va a querer si yo soy como soy. Nadie me va a querer si yo muestro debilidad, o muestro que no sé, o muestro cierta empatía. Prefiero que me tengan miedo a que me respeten, cuando es todo lo contrario, ¿no? Porque no está siendo auténtico. Así es. Y muchas veces, y eso a mí me pasaba, ¿no? Yo confundía debilidad. O sea, al llorar yo sentía que era débil, pero no, estaba siendo vulnerable. Entonces a mí no me gustaba. Y ahí estaba como que cubriéndome y protegiéndome para que el resto no me vea. Y en algún momento me decían, eres muy fría, ¿no? Entonces era como que... Pero yo decía, yo no soy así, pero era lo que estaba transmitiendo. Sí, por un instinto de supervivencia. Nuestra mente, nuestro cerebro no está diseñado para el éxito, solo para la supervivencia. Entonces, cuando tenemos situaciones límite o extremas, cuando estamos expuestos ante un grupo de personas, en el trabajo, en la familia, lo que hacemos es protegernos y ponemos una máscara. Por ejemplo, yo tenía la máscara de la felicidad. Con todos era feliz, no podía límites, no tenía conversaciones difíciles en mi equipo. Entonces yo era la mejor jefa, ¿no? Pero no era porque era una líder. Una líder pone límites, tiene conversaciones difíciles. ¿Por qué? Porque no solo quiere el crecimiento de su liderazgo, sino también de todo su equipo. Porque ¿cómo vas a crecer si nadie te está haciendo ver tus puntos débiles? Nadie está viendo ese lado oscuro que tenemos cada uno. O porque no estamos permitiendo que claro, nos cerramos. Nos den ese feedback, Yo he trabajado con mujeres así, que eran demasiado controladoras, dominantes. Y la verdad es que ahorita, en este momento, a mis 47 años, veo que cada vez están perdiendo respeto, porque el tema de las redes sociales post-pandemia a mucha gente le ha abierto los ojos, porque nosotros tenemos información de liderazgo, autoestima, inteligencia emocional, todo a la mano. Entonces es muy fácil decir, a mi jefa, ¿no? O mi líder le falta esto. Entonces, ¿yo qué hago? Salgo del equipo, porque el liderazgo no es influyente de manera positiva y no me da confianza. Claro, no está inspirando.
la parte fundamental en el liderazgo es la confianza. Si yo tengo confianza en ti, tú me dices, Cítala, por favor, te voy a dejar encargado a mí, yo, Ros, puedes cuidar a mi hijita de 10 años, te dejo media hora. Quiere decir que te estoy encargando lo más valioso para mí, porque confío en tu ser, porque te conozco lo suficiente, conozco tus valores. Entonces, eso nosotros como líderes por muchos años hemos descuidado. No generamos confianza por falta de autenticidad, de vulnerabilidad y por esas máscaras que realmente cada uno siempre se va a descubrir. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Todo va a caer, todo tiene un tope. John Max en su libro Las 15 leyes indispensables del liderazgo, hay una ley que se llama la ley del tope. El tope, claro. Entonces, si tú no tienes integridad, autoestima, autorresponsabilidad, la madurez emocional, vas a llegar a un nivel y de ahí no pasas. Y vas a caer, y la caída es fuerte. Estamos viendo, justo comentando nosotros, hace un ratito que estábamos comentando de líderes cómo han caído por falta de integridad, por falta de coherencia. Es más, Joe Dispenza habla de la coherencia, ¿no? La coherencia es fundamental para atraer lo mejor en tu vida, pero nadie sabe qué es coherencia. La coherencia es ser, pensar y actuar de la misma forma. Yo no puedo decirte que yo soy una buena persona si trato mal a la gente que trabaja conmigo. Yo no puedo darte consejos de buena salud si yo tengo una pésima alimentación. Entonces, coherencia es en eso. Yo no puedo decir que yo valgo mucho cuando yo permito maltratos, cuando yo permito violencia. No estás poniendo límites. Claro, exacto. No hay coherencia. Y eso hace que la gente desconfíe de mí. Esa energía que yo emito al no ser coherente se siente. Nosotros no lo vemos, pero lo sentimos. Algo no me cuadra en esta persona, siempre, ¿no? Sobre todo las mujeres que tenemos ese sexto sentido. Correcto. Esta persona no sé, hay algo que no me cuadra. Eso es la falta de coherencia. Uh-huh. Eso se siente, eso te repele y no vas a hacer negocios con una persona así. Claro, y ahí justamente había esta pregunta de un CEO que fue ahora pues captado siendo infiel. ¿Qué le dirías a las personas, a los empresarios, ¿no? ¿Con qué tipo de personas hacer negocios? Porque yo he escuchado, ¿no? Oye, este hombre, ¿no? O esta mujer, sí, puedo hacer negocios con tales personas, pero le han sido infieles a sus parejas o a sus amigos, los han traicionado. Entonces, ¿uno podría hacer negocios con un tipo de personas así? No, definitivamente no, porque nada te garantiza a ti que también te puede traicionar, ¿no? Porque tiene una conducta, digamos, un patrón de conducta repetitivo, pero más allá de la traición está en cuáles son los vacíos que tiene la persona. Y estamos hablando de uno mismo, Así no de la es. otra, ¿no? Siempre no se trata de las otras personas, sino de nosotros. Uh-huh. ¿Por qué elegimos un socio, una pareja así? Uh-huh. ¿Por qué permitimos tal o cual situación? ¿No así es. ¿Cuál es tu vacío? ¿Por qué te está impulsando a asociarte con alguien que no está dentro de tus valores? Uh-huh. Que no tiene el mismo propósito que tú. Entonces, por eso es el autoconocimiento, que es un pilar fundamental de la autoestima, es fundamental. O sea, ¿cómo piensas tú? ¿Cómo sientes? ¿Cuáles son tus miedos más profundos? Por ejemplo, si tengo una mentalidad de escasez y solamente estoy enfocado en el dinero, como dice el dicho, voy a vender mi alma al diablo. Exacto. Entonces, ¿cómo negociar con esa persona que te puede traicionar a ti? ¿Por qué? Porque no está actuando desde la conciencia, su nivel de conciencia es mínimo. Claro, y eso se ve mucho en los negocios, ¿no? Que a veces sacan proyectos, negocios digamos, con negocios turbios o uh-huh. cosas debajo de la mesa, sí, que se dice, ¿no? Uh-huh. Yo he perdido buenos trabajos por justamente rechazar eso. Y hoy a mis 47 años no me arrepiento. Muchas veces me he quedado en la calle, ¿no? Pero gracias a que puse límites ahí, hoy cuando voy a presentar una propuesta, cuando voy a los medios de comunicación, la gente que me ve sabe, ¿no? Que lo que estoy diciendo lo vivo, porque no solamente es en mi área de trabajo, sino también con las personas. Y aquí quiero irme a
CEO de esta empresa estadounidense que fue captado. Yo quiero decirles a todos los empresarios, hay un verso poderoso en la Biblia que dice, todo lo que está bajo el cielo se revela. Todo se sabe, todo se va a llegar a saber en algún momento. Entonces, tú tienes que vivir en coherencia, actuar con integridad, porque no sabes en qué momento esa verdad va a salir a la luz. Y sabes que ser coherente te trae una paz, Rosemary. Tú puedes dormir tranquila y no tienes nada que esconderle a nadie. Estuve en un grupo de mujeres, te cuento como una anécdota, estaban hablando de las supermamás. Tú sabes que hay esa tendencia de que tú te crees lo máximo, que tus hijos son perfectos, ¿no? Y, ay, no, estaban hablando sobre cómo crían a sus hijos, porque somos empresarias, pero también tenemos hijos, ¿no? Entonces, y decía, ay, no, yo soy así, que no sé qué, que no sé, qué bien. Y tú, no, yo soy todo lo contrario, le decía. Por mí, definitivamente lo hubiera pensado muy, muy bien antes de tener hijos, y todos me miraban, me decían, ¿por qué no podemos agarrarte de algo? O sea, podría tener esa máscara de ser la mamá perfecta, ¿no? De lucir bien, sí, ante el resto. Pero no quiero quedar mal conmigo, porque la relación más importante que tiene un ser humano es consigo. Con uno mismo. Entonces yo me voy a ir a la cama y voy a decir, ay, qué lindo, me siento bien, porque he dicho la verdad. No tengo nada que esconder a nadie. Siempre le digo a las personas, ¿no? Mientras más secretos tienes, más esclavo eres de ellos. Claro, y más infeliz. Y más infeliz, te roba la paz. Esas cosas te roban la paz. Y yo lo asocio la paz a la felicidad. Totalmente. O sea, la paz es para mí felicidad. Sí, o sea, eso es qué cosas estamos permitiendo que ocurran en nuestra vida que no nos están dando paz o que sí nos están dando paz. Entonces es ahí donde empezamos a tomar ciertas decisiones realmente de que pues esto o lo otro, ¿no? Fíjate, este escenario, ¿cómo podría decir la gente, no? Qué piña este señor que le enfocaron ahí con la amante. En realidad no es piña, es una consecuencia, porque si tú estás obrando mal, en cualquier momento alguien te iba a descubrir. Y qué pena que fue en público y ante miles y a nivel mundial. Entonces, fíjate, en el libro Autoestima en el Trabajo, el doctor Nathaniel Branden dice algo poderoso. Cuando un líder tiene esa doble vida, cuando un líder no es coherente, no solamente pierde confianza con los suyos, está destruyendo el activo más importante que tiene el ser humano, que es su nombre, su marca personal. De ahí es muy difícil que te levantes. Claro, puedes haberte tardado años en construir algo, pero una sola cosa derrumba todo, ¿no? Y empiezas a perder credibilidad. Sí, pero fíjate que eso no fue una casualidad, digamos. Él ya venía teniendo una conducta así. Exacto. Eso fue ya como que la cereza de la torta, ¿no? Porque ¿qué más escondía esa persona? Eso es lo que nos hace pensar cuando nosotros lo vemos así, ¿no? Entonces yo voy a hacer un negocio. ¿Qué escondes? La pienso doble. Claro. ¿No? Entonces no nos damos cuenta que nuestro nombre, que nuestra marca personal es el activo más importante. Porque puedes quedarte sin nada, pero con tu buen nombre lo vuelves a construir. Exacto. Y definitivamente eso nace principalmente del amor propio. Uh-huh. ¿Qué libro consideras tú que puede ayudar a las personas a justamente tener estos negocios con propósito y sobre todo enfocados a digamos, a la coherencia? Bueno, yo recomiendo mi libro, por supuesto, claro, Autoestima del sufrimiento a la libertad. Aquí está el paso a paso de cómo construir una autoestima positiva. No que seas perfecto ni perfecta, porque no existe ser humano perfecto, pero por lo menos empieces a conocerte, a vivir en coherencia, en integridad, pero sobre todo a encontrar tu propósito de vida, que es el combustible para cualquier negocio. Hablaba con un joven hace un rato por teléfono, bueno, joven para mí porque es 10 años menor que yo, entonces le decía, lo que tú estás haciendo ahí no es actuar como un comunicador, que es comunicador. Lo que tú estás haciendo es mejorar el servicio
a los clientes de la empresa, porque esa es tu función, es dar a conocer los servicios, los beneficios que tienen, porque la gente necesita esa información y como es una institución de salud, más aún porque es una actividad vulnerable, muy delicada, ¿no? Para tratar, para conectar. Entonces, eso es tu propósito, porque decía que estoy llegando a mi tope, que no sé qué. Normalmente cuando no vivimos con propósito, estamos desganados, desmotivados. La doctora Marian Rojas lo dice, muchas veces hay depresiones que no tienen nada que ver con lo físico, sino con falta de propósito. ¿Y cuál sería la manera de encontrar nuestro propósito? Porque tal vez nos hemos encontrado en esa situación de qué hago en este momento de mi vida, cuál es el propósito que tengo. Yo sé que hay algo fuerte o grande internamente, pero no sé qué es eso. ¿Cómo descubro mi propósito? Bueno, en mi caso, primero reconocer mi dolor y entender con empatía que hay mucha gente que estaba como yo en ese momento, me ayudó a encontrar mi propósito. Cuando sané de las enfermedades, yo dije, wow, cuánta gente está con lo mismo y cómo podría ayudar yo a que esas personas por lo menos se vean reflejadas en mi historia y despierten o enciendan esa luz de que de repente mi camino está por este lado y que no está perdida mi vida y que hay esperanza. Ella lo superó, yo también puedo. Ahí me ayudó a encontrar mi propósito y como dice Rumi, en las heridas, por ahí entra la luz a nuestra vida. Entonces es fundamental ver eso, el origen. Y claro, ahorita que comentas de en base a las heridas que tú ya superaste, entonces es cómo desde ahí podemos nosotros apoyar a las personas que recién están en esos procesos, ¿no es cierto? Así es. Y ahí está la clave también de tu felicidad. Mi felicidad está en levantar a otras personas del lugar donde yo estaba. Y qué bueno que por eso me paguen, o sea, ahí ya no es trabajo, ¿no? Claro, sino Ahí es pasión. Sí, eso es pasión y qué bonito me despierto cada día con esa idea, ¿no? Hoy me toca trabajar con esta persona y ver cada día que su luz se enciende, que empieza a brillar, esos testimonios realmente Te llenan me el llena el alma. corazón, me llena de energía y no hay cansancio, ¿no? Hasta que llega tarde y dije, wow, el cuerpo, pero feliz de haber cumplido la misión, porque se trata Claro. de eso. Justamente este canal es para eso, ¿no? Para compartir estas historias que cada uno de nosotros como empresarios, emprendedores hemos atravesado y sabemos ciertos dolores, ciertos fracasos y también aciertos que hemos pasado para estas personas que recién están emprendiendo. ¿Qué le dirías a alguien que estaría a punto de empezar, pero todavía no lo ha hecho? Primero, que trabaja en su mentalidad. Te cuento que yo tengo una historia de fracaso. En el 2009 puse una empresa de comunicaciones, me iba súper bien, tenía muy buenos clientes, pero como tenía una mentalidad de escasez, no tenía buena autoestima, me autosaboteé, fracasé. Yo hice que fracasara porque eso es la verdad. Primero, empecé a ganar mucho dinero y empecé a despilfarrarlo, compras compulsivas. Segundo, no contraté un administrador. Yo me creía la administradora y yo administraba el dinero. Todistas. Sí. Segundo, tenía personal a mi cargo, gente que trabajaba conmigo, pero no tenía esa posibilidad o ese liderazgo de tener esas conversaciones difíciles como para que cumplan. Aparte, los clientes siempre querían que yo esté detrás de la operación todo el tiempo. Entonces generé esa dependencia. ¿Por qué? Y se hace insostenible. Totalmente, no solté el control, ¿no? Entonces, porque tenía una mentalidad de escasez, porque nací en pobreza, mi mentalidad de pobreza hizo que despertara el impostor que yo llevo, que todos llevamos dentro, y dijo, tú no sirves, y inconscientemente empecé a sabotearme. A mi contador no le ponía límites y llegué a pagar varias multas en SUNAT. Un desastre. Hoy te digo, si quieres emprender, lo primero que debes hacer es trabajar en tu autoestima, porque un concepto de autoestima es el sentido de dignidad y merecimiento.
Si yo no estoy consciente de que merezco el amor, el éxito, la felicidad, lo que haga va a ir en contra de eso. Entonces, por eso ahora he decidido poner el negocio, porque ya tengo otra mentalidad. Aunque siempre la mentalidad del pasado te quiere gobernar, pero cuando ya tienes ese control, esa gestión emocional y te identificas en el presente, ¿no? Yo no soy esa niña que nació en esa situación. Yo ya soy una mujer de 47 años que si no sé algo lo puedo aprender, que puedo pedir ayuda, porque no está mal pedir ayuda. Y eso nos cuesta muchas veces. Claro, porque creemos que alguien nos va a juzgar porque no sabemos hacer las cosas. Y ahí es donde entra el no merecimiento, la falta de merecimiento, ¿no? Entonces estamos acostumbrados tal vez a hacer simplemente las cosas, a hacer sin ser nosotros por la validación que necesitábamos. Y realmente no necesitamos validación. Por lo que ya somos, pues merecemos todo en realidad. Así es. Y yo siempre le digo a mis hijas o cualquier persona que me dice, ¿sabes qué? Me han hecho un comentario así. Y le digo, ¿no? Si ese comentario vale $1,000,000, recíbelo. Pero si no, deséchalo. Porque no te sirve de nada. No te sirve de nada. ¿Y cuáles son los hábitos que Ítala tiene? Primero, la lectura. Me encanta leer. Ha sido para mí los momentos en donde he podido salir de ese estado emocional que cualquier situación perturbante, una buena lectura, un buen libro, me ha ayudado a salir por ejemplo, de la ansiedad, del estrés. Y me ayudó a comprender. Me capacito muchísimo. Me encanta aprender. Siempre estoy viendo podcasts, cómo sano. Trato de tener pensamientos positivos. De hecho, los tengo. Y siempre me guío también porque Dios primero en mi vida, después yo, y digo, si yo estoy con Él, ¿quién contra mí? ¿No? Exacto. Y siento que la vida es perfecta. Nuestro mayor aliado, ¿no? Así es. Y siento que la vida es perfecta porque todo obra para bien. Para bien. Todo obra para bien. A veces entramos en situaciones totalmente complicadas, incluso como te pasó a ti, ¿no? Estabas en el momento pico, pero se vino una y otra cosa, y es ahí justamente quienes estamos siendo nosotros, si somos resilientes, si realmente estamos preparados, o eso nos está preparando para algo mejor y más grande que hemos pedido tanto, pero nos quejamos. Sí, ¿no? Cuando, por ejemplo, cuando tú has nacido en pobreza y tienes que hacer trámites en la SUNAT como empresaria, tienes que ir a ver el tema del banco, las cuentas. No es fácil tener esa mentalidad, pero si tú te posicionas en ese lugar que dice, yo soy abundante, yo soy una hija de Dios. ¿Quién es Dios? El dueño del oro y la plata. Entonces yo soy su heredera. ¿Cómo tiene que ser la heredera? Primero, aceptar lo que viene. Gracias, estoy aquí, tener la mejor actitud, aprender lo más que puedas y delegar también. Zapatero a sus zapatos. A sus zapatos, sí. Es esa frase que a veces nosotros ni siquiera lo cumplimos, ¿no? Y estamos haciendo cosas que no nos corresponden. ¿Cuál crees que es el error más frecuente que cometen los emprendedores ahora, ¿no? No invertir en ellos mismos. Nosotros somos el activo más importante. Totalmente. Yo escuché de un mentor, yo vendo mis mentorías, ¿no? Entonces, el mentor decía, si tú no estás dispuesto a pagar, por ejemplo, su mentoría era $1,000. Si tú no estás dispuesto a pagar $1,000 por una mentoría, ¿cómo crees que la gente va a pagar eso por ti? Porque la vida es un dar y recibir. Sembrar y cosechar. Porque esos $1,000 estás invirtiendo en algo que te va a elevar a ti, que te va a generar conocimiento, nuevos aprendizajes, vas a crecer mentalmente y eso te va a dar el recurso. El recurso, pero también pasa lo siguiente, lo opuesto, inviertes tanto en ti que aún así sientes que te falta. Justamente es el tema del merecimiento y el síndrome del impostor que aparece. Pero cuando trabajas en tu autoestima, eso lo tienes controlado, porque fue una de las cosas, hace 8 años yo empecé en esto. Cuando por primera vez me citaron a una entrevista de televisión en RPP, para mí fue terror, miedo, muchas emociones. Pero cuando entendí que lo más importante no era yo o que la gente me critique y me cuestione, sino la misión, me bajó todas esas revoluciones. Y ahí está la clave. Nunca te fijes en
cómo tú apareces. Claro, hay que estar regias siempre las mujeres, ¿no? Pero lo más importante de ti es tu mensaje. ¿Qué es lo que queremos transmitir? Esto solamente es la envoltura. Exacto. La envoltura. El regalo es tu mensaje. Entonces, enfócate en el regalo. Y ¿sabes qué? Aprender y no accionar tiene que ver con baja autoestima, porque no nos sentimos suficientes. Claro, ¿no? ¿Ok? Entonces, aprende y acciona, y no busques la perfección. Solamente hazlo y vendrá la excelencia en el camino. Claro, da el primer paso, la escalera Así completa, luego aparece. La clave de todo es la acción, en todo, en todo. Pequeña cosa el primer paso que das ya te sacó del lugar donde estabas. ¿Dónde estabas? Claro, sí. Totalmente. Si hoy volvieras a empezar de cero, ¿qué sería lo primero que harías? Trabajar en mí, porque cuando empecé en esa época del 2009, cuando elegí pareja, o sea, todo desde mi baja autoestima fue error tras error. Entonces, si hoy volviera a mis 21 años, terminé la universidad, lo primero que hubiera buscado es alguien que me ayude en mi mentalidad, en mi autoestima y a sanar mis heridas, porque todo eso ha sido, digamos que la condicionante para todos los malos pasos que he dado en la vida, ¿no? También buenas experiencias que claro, ahora te llenan de sabiduría, ¿no? Hoy los he convertido en oro, como claro. dice Maxwell, ¿no? Convierte tu dolor en oro. Hoy los he convertido en oro y lo comparto. Lo comparto porque me gustaría que menos gente se equivocaran como yo. Y eso también lo deseo para mis hijas, ¿no? Yo quiero que van a cometer sus propios errores, pero que no carguen con los míos, ¿no? Claro. Eso es lo que sueño. ¿Y cómo te gustaría ser recordada? Como una mujer que amó al mundo, pero nunca se dejó amar a sí misma. Se dejó de amar. Qué nunca. Lindo. Nunca, porque no puedes dar lo que no tienes. Lo que no tienes, totalmente, ¿no? Y a veces estamos tan enfocados en los demás, en querer ser salvadores, salvadoras o ayudar a todo mundo, pero ni siquiera nos estamos ayudando a nosotros, ¿no? Así es. Entonces, nosotros somos el primer punto o el primer pilar. Si tuvieras la posibilidad de poner un enorme cartel en algún sitio, ¿qué diría? Mi frase eslogan: si yo cambio, todo cambia. Mi entorno no cambió, el mundo sigue igual, sigue girando de la misma dirección, mis padres siguen siendo los mismos, pasé por un divorcio, no cambió nada en mí, afuera, yo cambié. Y eso hizo que mi luz se encendiera y yo pueda hacer influencia positiva en esos dos seres que son mis hijas, que son mujeres, y que yo estuve consciente de que si yo no mejoraba, yo no iba a ser el referente para ellas, el referente positivo. Yo les estaba modelando. Entonces, el cambiar yo hizo que cambiara todo para mí. Claro, porque nosotros a veces como padres decimos que nuestros hijos hagan ciertas cosas, o decimos, oye, ve tras tus sueños, pero si nosotros mismos no lo hacemos, ellos no hacen lo que les decimos, sino siguen lo que nosotros hacemos. Lo que ven, y eso es científico, porque las neuronas espejo hacen que imitemos a nuestro entorno. Por ejemplo, alguien bosteza y todo el mundo empieza a bostezar, alguien está enojado, todo el mundo se enoja. Eso es algo de nuestra neurología, es parte de nuestra forma de ser. Por eso es que tu entorno es muy importante. Elegir tu y en la entorno. Biblia también dice, ¿no? Tú eres el reflejo de las 5 personas con las que más te relacionas. Así es. Así que coméntanos cuál sería el mensaje final que quisieras dar a toda la comunidad que te está escuchando el día de hoy. En primer lugar, que trabajen en su amor propio, en su autoestima, y eso te va a permitir crear la vida que deseas, porque yo estoy convencida, a pesar de todo lo que he vivido, de que nosotros no hemos venido a sobrevivir. Nosotros hemos nacido con grandeza, con un propósito, y hemos nacido para crear la vida que deseamos. Ahora, trabajando en tu ser, lo de afuera empieza a proyectar esa luz que eres. Y que no tengan miedo de brillar, Ros, porque muchas veces le tenemos mucho miedo a nuestra luz más que a nuestra oscuridad.
Sí, totalmente concuerdo contigo. Gracias, Itala, por Gracias compartirte, también. por compartirnos en este espacio toda la sabiduría y el conocimiento que tienes. Encantados de tenerte. Esperamos volver a tenerte nuevamente por Gracias acá, por la compartiendo oportunidad. otros temas. Y nada, recordarles que este es un canal donde el alma y los negocios se juntan, es un canal con propósito. Recuerda seguirnos y compartir esta información para que le pueda apoyar a muchas más personas. Nos vemos. Gracias. Bye.